Bienvenido a The Strategy Toolbox, el webinar series de On Strategy. Buenos días a todos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y compartir en los siguientes minutos algunos aspectos y reflexiones con este importante tema de la inteligencia emocional en la empresa. El tratamiento que le voy a dar al tema de la inteligencia emocional, no voy a entrar en detalles de más allá de una definición y tampoco voy a entrar en detalles sobre la parte histórica de lo que ha sido la inteligencia emocional desde los 80s y después con la publicación de Daniel Goleman de su obra que vino a revolucionar mucho esto. Él popularizó el término, sino voy a entrar más bien en saber y compartir con ustedes qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado con la inteligencia emocional en las organizaciones, en las empresas. De alguna forma, como les comentaba, tenemos aquí esta definición. Ha habido muchas definiciones de inteligencia emocional. Son términos acuñados de alguna forma por dos psicólogos allá en los 80s, por Peter Salovey y también por John Mayer, que de alguna manera estuvieron ellos muy interesados en trabajar este tema. Después vino la publicación del libro de Goleman y sus aportaciones con esta popularidad que tuvo precisamente a partir de lo que él de alguna forma llevó a cabo. Estoy aquí, perdón, arreglando esta cuestión de la luz. Bueno, de alguna forma, en este sentido, yo quisiera comentarles principalmente sobre las dimensiones de la inteligencia emocional y de alguna manera cuáles son las competencias que conocen precisamente a este concepto. Tenemos ahí la parte de autoconciencia y autogestión que tiene que ver principalmente con un trabajo conmigo mismo, mientras que la parte de conciencia social y la gestión de las relaciones es un trabajo de mí hacia los demás. No entro más en detalle para poder no entretenerme en esto, sino más bien enfocarme en lo que vendría a ser este concepto en las organizaciones, en los equipos de trabajo y en las personas. Vean ustedes cómo alrededor de estas cuatro dimensiones están precisamente las competencias que tienen que ver con las dimensiones correspondientes. Y bueno, aquí de alguna forma lo que quiero compartirles es precisamente esta tarea fundamental de alguna forma de líder. La inteligencia emocional tiene mucho que ver con todos estos aspectos que están aquí presentes, que son 6, por mencionar algunos, desde la capacidad de liderazgo, cómo puede aumentar, cómo incrementar el rendimiento del equipo, etcétera, etcétera. Pero la tarea fundamental del líder, de acuerdo a los conceptos de inteligencia emocional, es hasta dónde este líder es un líder que resuena, es un líder con una resonancia, no con una disonancia. Entendiendo la resonancia como esa capacidad de poder generar un ambiente adecuado, un ambiente distendido emocionalmente hablando en el equipo de trabajo. Nos encontramos hoy en día muchos equipos que verdaderamente están en situaciones muy, muy complicadas, difíciles, porque a partir dirige el equipo hay una situación un tanto cuanto tóxica, y si a eso agregamos que viene siendo una cuestión complicada con todas y cada una de las características de la crisis, la cuesta que tiene que llevar a cabo, que tiene que subir, que tiene que bueno. Hola, Lino. Te perdimos un poquito en esta última parte. Disculpa, Lino, te perdimos un poquito en esta última parte. Se cortó un poquito. Nada más quería avisarte. Ok. Con respecto a esta diapositiva, yo te agradecería que me fueras indicando, porque de pronto
No sé si me están escuchando o no, entonces por eso te hice la pregunta, si el audio estaba bien. Muy bien, voy a comentar esta diapositiva en donde les comentaba que la tarea fundamental precisamente del líder ante este concepto de inteligencia emocional, que va más allá de lo que es la definición misma, cuál es el impacto del concepto en las organizaciones, en los equipos de trabajo. Bueno, pues están aquí estos 6 aspectos y la tarea fundamental del líder, mencionaba del líder que resuena, del líder con resonancia, entendiendo esta como la capacidad que tiene la persona que dirige un equipo de poder generar, de poder crear un ambiente sano, un ambiente emocional adecuado, que permita contener, que permita alentar, que permita cubrir y proteger emocionalmente al equipo. Les decía yo que nos encontramos, y por experiencia propia, hoy en día con muchos equipos, no quiero generalizar desde luego, pero nos encontramos con muchos equipos con liderazgos no adecuados en estos momentos de crisis. Liderazgos emocionalmente que van precisamente en contra de lo que el concepto de inteligencia emocional y de lo que la exigencia misma de la inteligencia emocional solicita, máxime en este tipo de situaciones de crisis como la que nos encontramos. Desde la mejora de la toma de decisiones, de cómo poder incrementar el desempeño del equipo de trabajo, la reducción de la rotación de la gente, la disminución del estrés, que es un tema que está muy en boga hoy en día. Y esta diapositiva, este concepto, quisiera aclararlo porque ha habido en términos generales por ahí una cierta confusión en el entendido de que la inteligencia emocional está por encima de la inteligencia racional. Y esto pues definitivamente es una falacia. Por ahí nos encontramos este concepto que mencionaba Paul MacLean del famoso cerebro triuno, el cerebro primitivo, el cerebro del neocórtex y el cerebro límbico. Podemos decir que para cualquier decisión que tenga que tomarse en las organizaciones, en la empresa, desde el CEO y cada uno de los que eligen y tienen responsabilidades como líderes, precisamente detrás de esas decisiones está puesta una emoción. Entonces, no es que esté encima, en este caso, la parte límbica por la parte racional, sino es una complementariedad. Es la manera en que ambos cerebros tienen que estar precisamente entrando en juego para una mejor toma de decisión, para un mejor desempeño del trabajo del equipo. Y la pregunta sería, ¿cuáles han sido tus decisiones más importantes que has tomado durante esta pandemia como líder o bien como integrante del equipo de trabajo en donde estás? Por ahí, Pilar Jericó, que es una escritora, nos menciona con respecto a la pandemia, es una persona que ha estado muy cercana de los estudios de la inteligencia emocional, que hay 6 fases, vivimos 6 fases durante esta pandemia del COVID. Y la pregunta sería, dentro de estas 6 fases que están aquí, pues ¿en cuál te encuentras tú? ¿En cuál crees que se encuentra precisamente la empresa, el equipo de trabajo? Podemos ir de lo individual, de lo particular, hacia lo general. Estas 6 fases nos hablan, la primera, pues por ahí acordémonos hace algunos meses, a principios de año, cuando se nos decía que había un virus en China, y luego viene una fase en donde negamos, bueno, pues esto no va a pasar aquí en México, no va a suceder, no va a pasar tampoco en la empresa. Una segunda fase que hablaba de el miedo, bueno, ¿qué va a pasar? Cuando veíamos que esto avanzaba. Y luego una cuarta fase es esta travesía del desierto que llama ella, que, bueno, estoy triste, estoy vulnerable, para pasar después a una quinta fase, que son los nuevos hábitos y esa posibilidad de empezarme a adaptar a una situación a la que no estaba acostumbrado. El fin de la aventura, como lo muestra la diapositiva, pues definitivamente no sabemos cuándo va a llegar esta sexta fase, esperemos que la vivamos muy pronto. Bueno, vencimos al COVID, podemos estar en una situación de más fortaleza y pues de aquí en adelante tenemos la seguridad de que las cosas van a estar mejor.
La pregunta aquí, y esto permítame compartirles lo que ha sucedido a nivel individual. A nivel personal, podemos decir que están todavía muchas personas en las organizaciones, ya sea que estén en home office o incluso que estén algunos de ellos que han regresado presencialmente, en la fase 3, en la 4 y en la 5, a nivel individual. Y a nivel equipos de trabajo están en la fase 4 y en la fase 5. ¿Sí? Estos se los quiero decir en términos de lo que ha sido mi experiencia durante esta pandemia trabajando tanto coaching individual, como también estar asistiendo y estar presente en reuniones de trabajo, en reuniones grupales, haciendo team coaching también. Individualmente, repito, fase 3, fase 4, fase 5, la pregunta sería ¿en cuál estás tú? Y el equipo de trabajo, los equipos de trabajo en fase 4 y fase 5. Esto independientemente si se trata de una empresa mediana, una pyme o bien una empresa grande y algunos sectores también que ya les estaré compartiendo. Hay por ahí una serie de estadísticas que nos muestran que el 35% aproximadamente, esta es una estadística que hizo la Universidad Iberoamericana y el UNICEF, el 35% de las personas encuestadas sí reportan una cuestión de estrés, de ansiedad, incluso de cierta angustia. ¿Cuáles son los efectos emocionales en esta crisis a la que nos hemos enfrentado? Y esto, pues desde luego, ha generado una serie de aspectos incluso muy, muy interesantes, porque pues, de estos aspectos que están aquí presentes, ¿cuáles son aquellos que definitivamente te has enfrentado y cómo están tus equipos de trabajo al respecto? ¿Sí? Nos encontramos que de alguna forma, en esta crisis que está aquí, hay muchas cuestiones que tienen que ver con, como dice ahí el primer enunciado, cómo está un estado de desorganización que está alterando la vida de las organizaciones. Insisto, estamos entrando a nuevos hábitos. Si nosotros revisamos lo que decía Pilar Jericó, tenemos que estar de alguna forma enfrentándonos a una serie de situaciones a las que no estábamos acostumbrados. Cómo la capacidad habitual de las personas también para enfrentar los problemas ha sido sobrepasada. Y cada uno de estos aspectos viene la pregunta, ¿cómo está ese liderazgo de los que están con la responsabilidad de dirigir equipos? Es una responsabilidad que es grande en estos momentos de crisis, en estos momentos de situación extrema, y el concepto de inteligencia emocional viene a ser todavía y a cobrar más fuerza. ¿Es un liderazgo sano? ¿Es un liderazgo tóxico? ¿Es un liderazgo que resuena? ¿O es un liderazgo que es disonante, que no va de acuerdo a lo que en un momento dado las circunstancias están solicitando? ¿Cuáles son otros aspectos y otros efectos emocionales? Fíjense cómo el trabajo hoy en día se ha trasladado a los hogares. Escuchaba hoy en la mañana las noticias y no se sabe todavía para cuándo se habrá un regreso en términos generales a las oficinas. Hoy por hoy, el hogar se ha convertido también en una oficina. Los días parecen ser los mismos. Entra una especie como de rutina, como de aburrimiento incluso. Si a eso le agregamos que los espacios físicos no son siempre los mismos. Por ahí hace un par de meses leía también en otro artículo que salió en un periódico americano. No todos estamos en el mismo barco. Estamos en la misma situación, ¿cierto? Pero no en el mismo barco en el entendido de que muchas veces las condiciones físicas, las condiciones de medio ambiente, no son las más propicias para unos y para otros. Nos encontramos por ahí realidades en donde está una familia, está la pareja con 2 chicos en un área de 70 metros, nos encontramos otras personas que tienen un mayor espacio físico. Entonces, las condiciones han sido completamente distintas y eso genera frustración, enojo. Por aquí puedo compartirles que ha habido algunos efectos, incluso en este mismo estudio, en esta misma estadística, se presentan, por un lado, pues dentro de lo que dice Pilar Jericó, primero lo negué, la parte de donde estaba, de lo que estaba sucediendo, después lo acepté, me adapté, pero está pasando, y sigo citando
este estudio que se hizo de la UNICEF y de la Ibero, el que está cayéndose ahora en una especie de indiferencia, en el sentido de que si me va a dar el COVID, pues que me dé, ¿sí? Si tengo que morir, tendré que morir. Y esta indiferencia ha hecho también que se relajen mucho ciertas medidas de higiene que tienen que ver también y repercuten en el desempeño mismo de los equipos de trabajo, por el desempeño también de las personas. ¿Qué no ayuda? ¿Qué sería aquello que no ayuda? Les presento aquí 6 aspectos y quisiera compartir con ustedes en estos 6 aspectos lo que he podido descubrir durante esta pandemia, trabajando y llevando a cabo una serie de reuniones y sesiones de coaching con ejecutivos. Y fíjense qué interesante, en las pymes y en las empresas pequeñas, en las empresas microempresas, Otra vez te estamos perdiendo, Lino. Desde la diapositiva anterior, Liz. Hola. Hola, no, nada más aquí al inicio de esta diapositiva, te perdimos un poquito. Al inicio de... Si quieres quitar tu video para que... ¿En las anteriores se escuchó bien, Liz? Sí, en las anteriores sí. Si quieres quitar tu video y dejamos solo la presentación para que tengamos un mejor desempeño del internet, si te parece bien. Les pido una disculpa, ¿verdad? Transmisión. Ok, ahí está entonces. ¿Ok? Bueno. Comentaba yo en esta diapositiva, en esta lámina, que en el punto número 1, hacer como si nada hubiera ocurrido, la búsqueda de culpables y el tercer aspecto de restar importancia a lo que está pasando, son tres aspectos que se han presentado, especialmente en las pymes, ¿sí? Y en las pequeñas empresas. Estos 3 aspectos. No quiero generalizar, simplemente ha sido producto de una experiencia personal trabajando con equipos de trabajo y haciendo coaching a nivel ejecutivo, que me da una idea de lo que en un momento dado puede estar sucediendo a nivel individual y a nivel de equipos de trabajo. Lo que sucede con las organizaciones más grandes, con empresas más grandes, por ahí algunos ejemplos de empresa automotriz, una empresa de servicios, es que los aspectos, que sería el tercero, creer que salimos solos de la situación, aislarnos afectivamente, que vendría siendo el quinto, no compartir lo que me está pasando, y el último, un líder puede contaminar a la empresa con las emociones negativas. Esto se está presentando en los equipos de trabajo en empresas más grandes. Y vean ustedes cómo de alguna forma nos lleva nuevamente a la pregunta, ¿de qué manera estamos trabajando favorablemente este aspecto emocional que la situación misma está generando de manera intensa, de manera fuerte? Por ahí todos sabemos que los seres humanos no podemos estar sin emociones y no podemos tampoco prescindir de ellas. Aquella famosa frase que alguna vez nos decía el jefe, déjame tus emociones allá afuera, aquí te quiero motivado, te quiero con ganas de poder llevar a cabo un buen trabajo el día de hoy. Eso es imposible. Hoy en día estamos todos convencidos, por la mayoría, de que las emociones están presentes en la vida del ser humano permanente y constantemente. ¿Qué es lo que, de alguna manera, qué factores están perturbando precisamente en las organizaciones? Me daría mucho gusto que pudieras empezar a identificar aquellos que de alguna manera perturban la armonía en tu empresa, en tu equipo de trabajo. De alguna manera también, de qué manera esta perturbación es también desde la parte individual. Y veamos algunos de ellos. Algunos de estas perturbaciones están ahí.
y tenemos nuevamente desde la resistencia al cambio, excesivas cargas de trabajo. Déjenme compartirles que de alguna manera, tanto en empresas familiares, en pymes y en empresas grandes, se repiten 3 perturbadores de manera constante. El primero es el liderazgo tóxico, que está ahí. El segundo es los factores estresantes en la organización misma del trabajo, sobre todo porque ahora este home office nos ha exigido muchas tareas de coordinación, de organización, de una muy buena comunicación, y de alguna forma no estábamos todavía preparados, tanto organizacional como emocionalmente, para enfrentar este tipo de situaciones. Hemos ido aprendiendo poco a poco. Entonces, el punto número 1, liderazgo tóxico. El 2, factores estresantes en la organización. Y el 3, la excesiva carga de trabajo. He sabido por ahí que las personas con las que he estado en contacto frecuente durante esta pandemia me han comentado, me han compartido que están trabajando más de 12 horas al día. Están trabajando de manera muy fuerte, de manera tremenda, todos los días en este sentido en sus casas. Y desde luego, pues esto está generando una situación de mucho estrés, de mucha ansiedad, de mucho cansancio físico y de, por supuesto, cansancio también emocional. Bueno, ¿qué sí puede ayudar dentro de lo que es el manejo de la inteligencia emocional en las organizaciones y en los equipos de trabajo? ¿Qué sí puede en un momento dado abrirnos la puerta para empezar a entrar a ver este tema desde otro lugar? Mis recomendaciones serían, entre otras, estas que están aquí en esta diapositiva que les comparto. De alguna forma, por ejemplo, asumir que algo ha cambiado en nuestras vidas, que pudieras conversar, que pudieras hablar, que pudieras reflexionar qué cosas han cambiado en tu vida, más allá de la parte externa, más allá del lugar de trabajo, que ahora estás en casa, en términos generales. Hay algunos de ustedes que ya regresaron, pero ¿qué ha cambiado también en términos tuyos? ¿Qué ha cambiado internamente? ¿Qué consideras que ha cambiado en el equipo de trabajo? Si pudieras hacer una especie de análisis. ¿Qué ha cambiado en el líder, la persona que dirige los destinos de tu equipo al que perteneces? O si tú eres la persona que estás al frente, ¿qué es lo que se ha movido? ¿Qué es lo que ha cambiado en ti? Y por otro lado, los puntos que están ahí, que son el reflejo de lo que yo de alguna manera estaría recomendando, tanto aquí en esta diapositiva como en esta otra, es la búsqueda de poder encontrar en el desempeño de todos los días en esta vida cotidiana la inteligencia emocional en los pequeños detalles. Habrá momentos en que tengamos que darnos la oportunidad de poder conversar lo que hemos vivido. Habrá que aceptar estas situaciones en la vida que no dependen de nosotros, que ya nos los mencionaba Pilar Jericó en sus estudios. Y también de qué forma podemos nosotros reconocer que esto es serio, que es mucho más serio de lo que nos imaginábamos en un momento determinado. ¿Sí? En esta parte, para ir entrando ya en la parte final de esta conversación, de esta presentación, les muestro aquí de qué manera se afecta el coronavirus, este COVID-19, en nuestras emociones. Y les hago estas recomendaciones para poder mitigar, para poder combatir este impacto que ha sido un impacto muy, muy fuerte precisamente en las personas, en los equipos de trabajo y no se diga en las organizaciones. Bueno, si ustedes se dan cuenta, no hay que ir muy en la búsqueda de cosas sofisticadas, ni de grandes técnicas, ni nada, sino cosas más bien sencillas que seguramente ya sabíamos, pero que vale la pena intentar, vale la pena llevar a cabo cada una de estas recomendaciones que están ahí. Busca la manera de poder abrir espacios para un mayor convivio, para una posibilidad de relajarte, para jugar, para tener una parte lúdica dentro de estos espacios mismos de trabajo, que a veces no son muchos. Pero valdría la pena si tú diriges un equipo de trabajo. Ya te mencionaba yo que las excesivas cargas a veces no lo permiten, pero sería bueno empezar a abrir estas conversaciones, empezar a abrir estos momentos para ir generando espacios que emocionalmente van a
darle una mayor satisfacción a las personas y a sus equipos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, cambiar de ambiente quiere decir que si estoy trabajando en este mismo lugar físico de mi casa, bueno, hasta dónde puedo empezar a moverme y a lo mejor me puedo pasar al comedor o a lo mejor me puedo pasar y me quedo en la recámara o bien me voy a la habitación donde venía trabajando generalmente, etcétera. Crear planes que estén relacionados también con los intereses, de alguna manera no perder de vista que antes de la pandemia seguramente teníamos planes, teníamos por ahí proyectos. Bueno, ¿de qué forma estos proyectos los podemos nosotros seguir manteniendo? Por ahí en una de las diapositivas te mencionaba esta parte de poder meditar, de poder tener unos momentos de introspección, ordenar esta mente, ordenar tu casa. Y finalmente yo te diría, es un día a la vez. No pensemos ni queramos cruzar los puentes antes de llegar a ellos, dice la frase, y se refiere precisamente, vamos paso a paso. Un día cada vez tenemos que vivirlo intensamente, tenemos que vivirlo con esta atención plena, con este mindfulness que también mucho se ha hablado al respecto. ¿Qué podemos ir concluyendo en este sentido? Son varias conclusiones que yo les comparto de este tema que es verdaderamente apasionante, que es muy amplio y que desde luego, pues bueno, traté de extraer las cosas que estaban sucediendo, que están pasando en las empresas, en los equipos de trabajo y sobre todo también en la persona. Bueno, déjenme concluir con los niveles jerárquicos superiores, la competencia precisamente de la inteligencia emocional está muy presente en términos de liderazgo. Ese luchador de la selva, esa persona que lleva un estilo de liderazgo fuerte, a veces despiadado, a veces demasiado autoritario, pues está pasando de moda porque el futuro que ya llegó está más presente en relaciones interpersonales, en cercanía. Aquí es muy importante recordar que en la medida en que la persona responsable del equipo se acerque, acompañe, ¿sí?, escuche y de alguna manera converse con las personas de su gente, de su equipo, estará precisamente generando este ámbito emocional que tanta necesidad tienen precisamente de llevar a cabo las organizaciones y los equipos, ¿no? Una cosa también, los procesos, la inteligencia emocional no solamente tiene que ver con los procesos, tiene que ver más con los procesos que con los programas. Y no me quiero contradecir con la siguiente conclusión. Cuando decimos que tiene que ver más con los procesos es en función de pensar que la implantación de la inteligencia emocional tiene que llevar una parte gradual, es poco a poco. No vamos a poder implantar la inteligencia emocional de la noche a la mañana, sino esto es de manera más gradual, de manera más lenta. Y aquí es en donde nos vamos a ayudar con los programas precisamente que apunten a esta inteligencia emocional. Pero en muchas ocasiones nos quedamos le damos más importancia a los programas que a los procesos. Los procesos tienen que estar acompañados de los programas. Esta cercanía emocional que he mencionado de parte del líder, tanto con los integrantes, con cada uno de los integrantes, como con el equipo a nivel general. Y en estos momentos de crisis, pues estas dos competencias son importantísimas, son la confianza y la empatía. Y la confianza, la pregunta sería, ¿cómo está este aspecto precisamente en el equipo de trabajo? Se ha generado una confianza, se ha generado una empatía, nos ponemos en el lugar del otro. Hemos escuchado por ahí historias tremendas con respecto a lo que ha pasado, lo que ha sucedido en los equipos de trabajo por no entender lo que significa la empatía, el saberse poner en el lugar del otro, etc. Y bueno, pues a los directores generales, a los CEOs, se les contrata por su capacidad, su intelecto, por su pericia empresarial, pero se les despide por su falta de inteligencia emocional. Al principio de esta charla yo les comentaba que es hoy por hoy la inteligencia emocional, y estoy citando a los principales autores de ella, encabezados por Daniel Goleman, es un 80-20. El éxito de una persona, de un equipo de trabajo, está afincado
¿sí? Más en las competencias emocionales que en las competencias técnicas. Y ojo, esto no quiere decir que vamos a minimizar o que no le damos importancia a las capacidades técnicas que son necesarias y que son importantes. Estamos hablando de la aplicación. No tiene ningún sentido y no se logra absolutamente nada, por muy experto que sea en cuestiones técnicas, si no lo acompaño con la emocionalidad adecuada. Entonces, los éxitos y los logros que tenga en el equipo serán dados porque esas habilidades técnicas, esa pericia que tengo, esa experiencia, estuvo acompañada por la emocionalidad correcta, por ese liderazgo de resonancia, no de disonancia. Lo menciona esta siguiente conclusión, pues la era del racionalismo del siglo XX, que pertenecía al siglo pasado, pues ha dejado el paso a la era de las emociones de este siglo XXI. Hoy por hoy estamos en presencia y la misma pandemia, esta situación de crisis que estamos viviendo y que no sabemos cuándo va a terminar, nos invita a pensar de manera detenida, de manera muy reflexiva, el espacio que tenemos que empezar a integrar, que tenemos que empezar a trabajar con nosotros mismos para poder manejar de manera adecuada las emociones a nivel persona, a nivel con este autoconocimiento, con esta autogestión, para poderlas reflejar precisamente en mis equipos de trabajo. Y bueno, si una empresa es afectiva, pues es una empresa que es efectiva en función de que están muy cerca estos apoyos emocionales de la gente, que está muy cerca también de ir generando poco a poco esta atmósfera emocional en cada uno de los equipos de trabajo. Si queremos efectividad, pensemos en la necesidad de la afectividad, de la necesidad de estar más cerca. Y finalmente, bueno, pues los líderes actuales hoy por hoy, pues deben aprender en términos de sus competencias técnicas, aprender a ser gestores emocionales. No podemos pensar que hoy los equipos de trabajo estén dirigidos por toxicidad emocional, por personas que no tienen alguna idea clara de lo que significa este ambiente emocional, porque definitivamente estaríamos contribuyendo para que esta crisis fuera cada vez más complicada, más difícil. Bueno, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier duda que tengan por ahí. Te regreso los micrófonos, Liz, no sé si tengas por ahí algunas preguntas. Sí, muchísimas gracias, Lino, por todas estas herramientas, que compartes con nosotros. Y bueno, sí tenemos ya algunas preguntas. Si quieres, comenzamos. Y bueno, aquí nos pregunta Víctor, ¿cómo los empresarios pueden contribuir para que sus empleados puedan también incrementar su inteligencia emocional e inteligencia social para cuidarse y cuidar a los demás cuando se trasladan a su trabajo y en el trabajo mismo? Bueno, esta es una respuesta, este es un binomio. No es nada más el empresario el responsable, también los mismos colaboradores, el mismo equipo de trabajo, las mismas personas. Yo mencionaba por ahí, no es el programa por sí mismo el que me va a ayudar a generar una mayor emocionalidad, sino también el proceso en el cual va a descansar ese programa sobre educación emocional, sobre inteligencia emocional. Y esos procesos tienen que ver con hasta dónde los horarios de trabajo están adecuados, hasta dónde las cargas han dejado o están mejor repartidas, las prioridades mismas, cómo se están manejando, los aspectos que aquí el empresario, pues desde luego, poco tiene que hacer, que viene siendo el espacio de casa de cada uno de los colaboradores. También eso psicológica y emocionalmente también de alguna manera contribuye. Y una recomendación sería pedirle al empleado, genera tu propio espacio psicológico y emocional adecuado en casa, cuando estés en casa, llega a acuerdos con los integrantes de la familia que tienes que dedicar una buena parte del día para trabajar, y esto se establece en función de los acuerdos que hayas establecido, porque seguramente que también la pareja estará trabajando y entonces habrá que turnarse, y si no se turnan habrá que buscar
de qué manera creativa podemos nosotros distribuirnos de manera más adecuada. Por parte del empresario, bueno, pues esta cuestión que tiene que ver de estar como muy cercano con todos aquellos responsables de los equipos y pedirles y decirles, yo diría que incluso exigirles a través de un programa de educación emocional, la necesidad de empezar a cambiar los estilos en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, Lino. Aquí tenemos una pregunta y justamente Nieves nos pregunta relacionado con la NOM 035, ¿no? Que está buscando identificar los factores de riesgo psicosocial, específicamente los acontecimientos traumáticos severos, razón por la que el tema de liderazgo y de inteligencia emocional se vuelven fundamentales. ¿Cuál es tu recomendación para las empresas, pensando que ya pues en este octubre 2020 tendrían que tener avances en este tema, como en el caso de informar a colaboradores, pues todo el tema de tener sus guías, cuestionarios, todas las políticas relacionadas con ello? Sí, esta pregunta está relacionada con la respuesta que acabo de dar. Si hoy por hoy las empresas están solamente pensando en cómo salgo de la crisis, en este sentido económica, financiera que tengo, que por supuesto está presente y es latente, es como si solamente los seres humanos pensáramos cómo salgo de esta crisis económica, que es importantísima. Pero tenemos que agregar aspectos hoy por hoy que son cada vez más esenciales y que son cada vez más importantes. Es imprescindible hoy la parte emocional. El empresario tiene que empezar a ir diseñando en colaboración con las personas, en este caso los colaboradores, con los empleados, pero ir diseñando una serie de medidas que contribuyan a una mejor emocionalidad. Yo mencionaba en una de las diapositivas el liderazgo tóxico, qué cosas no ayudan, el liderazgo tóxico, excesivas cargas de trabajo, horarios que van más allá de 12 horas diarias. Tengo el caso de una empresa cliente, que por razones obvias omito el nombre, bueno, están trabajando un promedio de 14 horas diarias. Esas excesivas cargas de trabajo, pueden ustedes imaginarse la emocionalidad que genera al interior del individuo, desde luego, y cómo ese individuo después expresa esa emoción con los que tiene a su alrededor, que normalmente están ahí. No contribuye tampoco el hecho de tener poca consideración para el trabajo en equipo, tampoco las mismas prioridades que no están bien establecidas, en fin. Son todos estos aspectos que estuve comentando de las cosas que no ayudan. ¿Qué sí ayuda? El acercarse, el estar teniendo o el estar al pendiente individual y grupalmente con los responsables, con las personas. El empresario aquí toma y cobra una importancia tremenda, ¿no? Porque es tan importante el aspecto financiero, el aspecto de las ventas, etcétera, el aspecto de producción, como la parte emocional. De hecho, la parte emocional es transversal, está ahí presente. Y en este punto hay una pregunta relacionada. Entonces, en este tema, por ejemplo, de los horarios, ¿ahí tú qué recomiendas? ¿Que el empleado decida el horario? ¿Que trabaje y sea creativo sin horario? Ahí en este tema, ¿qué recomiendas para mejorar? No, por supuesto que no. Tuve oportunidad en otro webinar de hablar sobre liderazgo, la aplicación de liderazgo en los equipos virtuales. Y una de las cosas que yo recomendaba a las personas que tienen a su cargo equipos es lo que no fuiste capaz de trabajar a nivel presencial con tus equipos, entiéndase la confianza, la empatía, una mayor cercanía, etcétera. Si tu estilo de liderazgo fue demasiado autoritario, va a ser mucho más complicado a nivel virtual el poder cambiar todo esto. Pero pensando que te fuiste a la virtualidad con un activo mayor que con un pasivo, bueno, pues yo te diría que acercándote con las personas, a ver, vamos a ver en tu equipo de trabajo, cómo están las personas que forman parte de tu equipo de trabajo, qué facilidad tienen para poder tener determinados horarios. Si dicen, bueno, vamos a empezar a trabajar a partir de las 8 de la mañana y terminamos a las 7 de la noche, ok, hacer una especie de encuesta, ¿sí? ¿Qué tantas facilidades y qué tantas condiciones tienes, fulanito, para poder llevar a cabo este horario en tu casa? ¿Es posible que lo puedas cumplir? Me gustaría que propusieras, me gustaría. Y yo creo que aquí entra la parte misma de la negociación.
hasta dónde podemos establecer en términos de comunicación este ir y venir para poder enfrentar algo que no, pues no tenemos una experiencia. La experiencia la hemos ido adquiriendo en estos últimos 4 meses. Entonces, no se trata de que el empleado ponga el horario por ponerlo. Sí se trata de que el empleado busque la mejor forma, el mejor horario, en donde él considere que puede estar en mejores condiciones de dar un buen desempeño. Si esta propuesta no conviene, ahí entra la parte de negociar, ¿no? Y una última pregunta que nos mandan aquí de YouTube es, ¿alguna estrategia que sea mejor que otra para enfrentar emocionalmente bien esta crisis de COVID-19 que nos puedas compartir? ¿Alguna estrategia? Mira, que sea mejor que otra que tú nos recomiendes. Sí, yo creo que no. Depende mucho de la misma situación que viva la persona, que vive el equipo, que vive la empresa. Nos encontramos ahorita empresas que la mitad ya regresaron, ¿sí? Y la otra mitad sigue en home office. Hay algunas que son tareas esenciales y que o hay una exigencia presencial, y en la parte administrativa sigue en home office. Desde ahí ya las condiciones son diferentes. Pero yo diría que una estrategia es seguir aceptando esta cuestión del cambio como una ventaja. Sabemos que el cambio me está exigiendo muchas cosas distintas, nuevas, diferentes, hábitos. Bueno, ¿cómo lo veo como una ventaja, como una posibilidad de crecer como persona, como equipo? Otra, revisar mis resistencias, cuáles son aquellas resistencias que estoy teniendo, cuál es el origen de ellas, cómo las puedo cuestionar, a qué se debe. Pero estos son espacios de reflexión que habría que estar abriendo y que doy pauta también para que el líder platique con su gente, que las reuniones de trabajo virtuales no se conviertan solamente al 100% en cuestiones de trabajo y de responsabilidad. Abran por ahí 10 minutos, ¿sí?, en la reunión y empiecen a conversar con esto. Abran espacios, incluso se habla mucho en las empresas de los viernes en la tarde, y los viernes en la tarde se toma una copa virtual, el líder con el equipo, o se le pide de manera, por calendario, de manera de agenda, bueno, en este viernes vamos a conocer el ejercicio, el juego que nos va a poner fulanito de tal, y entonces esa persona se encarga de generar un espacio lúdico virtualmente, y vamos también a generar algunos grupos de escucha. Quiero que me cuentes o quiero que nos compartas cómo te has sentido, cómo va, en fin. Y un tercer punto es el hacernos responsables de nuestras emociones. El cambio tiene un proceso y este proceso pues hay que vivirlo. Por eso yo decía, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Pilar Jericó, ¿en qué fase estoy? Y dentro de esa estancia, de esa fase, ¿hasta dónde puedo empezar a hacer cosas distintas o empezar a darme cuenta que hay cosas que no he hecho o que he dejado de hacer, ¿no? No sé, serían parte de las mismas estrategias. Yo les decía por ahí, por ejemplo, las actividades lúdicas, jugar. Abran un espacio para jugar. Yo sé que algunos de ustedes ya se les pusieron los ojos ahí, pero yo diría, no sé, no tiene que ser en el horario de trabajo, pero a lo mejor hay oportunidad por ahí en un momento determinado de poder tener una actividad social, de poder tener una reunión en donde no vamos a hablar de trabajo, sino vamos a hablar de cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo estás en tu casa, etcétera. Y todo esto baja la ansiedad, baja también la cuestión de angustia, combate la tristeza y también se genera una atmósfera de apoyo y solidaridad entre la gente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Lino, por compartir todo esto con nosotros el día de hoy. No sé si tengas alguna reflexión final para concluir este webinar. Mira, primeramente lamento mucho esta cuestión del sonido y de la imagen. No cabe duda que estas cosas digitales no tienen palabra de honor, porque pues estaba todo listo para que todo se llevara a cabo sin ningún problema. Y mi reflexión final es, no dejemos de pensar que la emoción es muy importante y que a través de la inteligencia emocional los resultados que vamos a obtener a través
entendiendo que la inteligencia emocional es, como decía la diapositiva, la capacidad que tengo para poder manejar las emociones y no al revés, fluir en ellas, estar en contacto conmigo mismo, este autoconocimiento, esta autogestión, y la voy a reflejar precisamente en una gestión con las demás personas, con mi entorno. Y mi entorno, aquellos que están en home office, tu entorno más próximo es tu familia, tus hijos, las personas que están ahí viviendo este confinamiento. Tu segundo entorno es tu equipo de trabajo y lo único que la distancia que hay es una pantalla, pero definitivamente la pantalla refleja mucho la emocionalidad en la que estoy. Muchas gracias, Liz, y de verdad que te agradezco mucho este tipo de invitaciones que me han hecho. No, muchísimas gracias, Lino, y bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Les agradezco el tiempo que han compartido con nosotros. Los esperamos en nuestro siguiente webinar. Ahí tienen el enlace para que conozcan otros webinars que tenemos cada 15 días. Los esperamos que sigan conectados con OnStrategy. Y bueno, hasta la próxima, que tengan un buen día. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Liz. Gracias. Gracias por participar en este webinar. Si quieres estar en contacto con OnStrategy, puedes hacerlo escribiendo a info@on-mediostrategy.com.